Evangelio según San Mateo, capítulo 5, en el Nuevo Testamento. Estamos predicando sobre las bienaventuranzas. Dice así la palabra de Dios: cuando vio a las multitudes, subió al monte. Y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Estos primeros 5 versículos de un sermón que ocupa 3 capítulos. Es el sermón, diríamos, clave para entender lo que es el ofrecimiento que hace Jesús para darnos el reino de los cielos. Y vamos a ver que la tercera bienaventuranza tiene que ver con los mansos, la mansedumbre. Y es como un peldaño. Primero está el que se acepta pobre de espíritu, después el que lamenta su condición pecadora, y entonces tenemos esta tercera bienaventuranza. Hoy que estaba leyendo lo que nos tocó leer, el Salmo 39 y 40, nos tocó en la lectura que traemos muchos de la iglesia, Salmo 39 y 40, vi esto que tiene que ver con lo que vamos a predicar. Dice: con castigos por el pecado corriges al hombre, y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. En este salmo vemos lo que vemos en otras partes de la Biblia: el que está tocado por Dios, tocado por el Espíritu Santo, en este caso David, está experimentando ese duelo por el pecado, por su pasado, por lo que no ha hecho bien acorde al propósito de Dios. Ese arrepentimiento que vemos en la Biblia siempre trae bendición. Miren lo que dice más adelante, el capítulo 40, versículo 1, dice, del Salmo 40, me metí al Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Entonces, como vemos, esta situación de experimentar el arrepentimiento tiene que ver con un clamor, un dolor, una aceptación de mi condición ruin, egoísta, pecadora, el clamor ante Dios, y entonces ya viene de parte de Dios esa paz, esa salir del fondo, del lodo cenagoso, y como experimentamos aquellos que ya hemos pasado por esta situación, como el Señor pone nuestros pies en peña, en roca firme, y nos hace sacar de ese lodo cenagoso. Jesús, al dar el sermón de monte, está señalando esto prácticamente. Está diciendo acerca de que primero es ser bienaventurado al aceptar nuestra necesidad de que nuestra vida se llene de su espíritu, que no somos más que pordioseros en nuestro propio espíritu. Nada más estamos como pordioseros en este mundo, y necesitamos de ese espíritu de Dios. Nosotros por nosotros mismos no podemos hacer los cambios.
No podemos darle significado y propósito a nuestras vidas. No podemos ser de bendición para los que más amamos. Y lloramos clamando por el pecado que hemos cometido, por las oportunidades que hemos dejado pasar al ser demasiado egoístas y ver con nuestra propia óptica la vida. Y entonces ya vemos que inicia el increíble milagro solo dado por la gracia de Dios, el nuevo nacimiento. La tercera bienaventuranza se inscribe en ese nuevo nacimiento. Bienaventurados los mansos, porque esta mansedumbre no es nuestra. ¿De dónde viene esa mansedumbre? De Dios, viene de Dios, es un don, un regalo de Dios que llega al corazón arrepentido. Definición de mansedumbre, ahí lo tienes en el boletín: apacibilidad de carácter exenta de altivez o vanidad, predisposición mental que permite sufrir con paciencia las ofensas y que sabe identificar que mucho de lo que le rodea está fuera de su control, pero que acepta la responsabilidad de cambiar aquellas cosas que sí puede cambiar, empezando por él mismo. La mansedumbre entonces es una disposición especial del carácter que naturalmente no tenemos, pero sí podemos recibir cuando viene de parte de Dios. Isaías 29:19 dice: los mansos ciertamente aumentarán su regocijo en Jehová mismo. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, Señor, te pedimos que tú alientes nuestro corazón, nuestra mente y aún nuestras emociones para escuchar esta palabra con intensidad. Tú lo dices, que amaremos a Dios con todo nuestra mente, con todo nuestro corazón. Y Señor, queremos que ahora suceda esto. Danos ese anhelo de que tu palabra sea escuchada por nosotros intensamente. Danos la oportunidad de la concentración y de que nuestros pensamientos no se vayan a otros lados, sino ahora, Señor, taladra nuestros cerebros con tu palabra. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Probablemente la mansedumbre sea la cualidad menos admirada en el carácter de estos tiempos. Normalmente se está buscando el éxito, se está buscando la competencia, se está buscando el primer lugar, se está buscando que la gente piense en nosotros y se está buscando sobre todo de tener el control, de nosotros tener lo que queremos. Y aunque no lo podamos pagar, habrá Coppels y Electra que puedan hacer que nosotros lo tengamos. Esa cualidad no es propia de no se motiva esa cualidad de la mansedumbre. Al contrario, se motiva la competencia, el egoísmo, la búsqueda de la satisfacción personal. Pero tenemos muy claro que la persona más grande que ha dado la historia, y que no la dio la historia humana, sino la dio Dios, es Jesucristo. Y Jesucristo, su carácter, dijo: yo soy manso y humilde de corazón. Y si tú ya lo lees a Jesucristo en su palabra, verás ese carácter especial, grandioso, de mansedumbre y humildad. Voy a dar algunas citas, ahí las tenemos, y por favor pasas las imágenes con las citas que reflejan un poco esta idea. Y hubo un día que comprendí que mi único enemigo era yo mismo. Ese día fue cuando empecé a ganar todas las batallas. Cuando estamos de acuerdo en que nosotros por nosotros mismos no podemos y necesitamos a alguien superior a nosotros, que es el Dios mismo, que está dispuesto a estar en nuestras vidas para acompañarnos. Y entonces es cuando empezamos a ver victorias. ¿Sí? ¿Amén o no? Vemos victorias en nuestras vidas. Y luego el siguiente: el ego dice:
cuando todas las cosas estén en su lugar, encontraré la paz. Y tu espíritu, con E chiquita, dice, cuando encuentre la paz con Dios, todas las demás cosas estarán en su lugar. ¿Sí le entendieron? ¿Están de acuerdo? ¿Y están de acuerdo cómo tendemos a hacer las cosas al revés? A pensar las cosas al revés, en función al ego. Cuando mi esposo cambie, cuando la iglesia sea mejor, cuando sea otro presidente, cuando, ¿verdad? Cuando me vaya a Estados Unidos y me dejen pasar. Ahorita creo que están dejando pasar a Estados Unidos. Allá sí vas a cambiar. No. Cuando encuentre la paz con Dios, si yo esté en el Señor, las cosas se pondrán en su lugar. Amén. Así es. ¿Cómo son los mansos? Y para esto les pedimos a los chicos que pasen. Rafa, si puedes pasar, por favor, con los chicos, porque nos van a leer algunos de los pasajes que el propio Sermón del Monte tiene. Abra usted, por favor, Mateo 5, y vamos a ver una característica de los mansos. Pásenle acá atrás, por favor. ¿Quién tiene Mateo 5:22? Muy bien, Dani. Vas a leer y brevemente vas a decir lo que entendiste, ¿sí? A ver, Mateo 5:22. Que si te enojas. No, pero léelo. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fauto quedará expuesto al infierno de fuego. Tonto, fatuo es tonto. ¿Qué entendiste de esto? Que debemos de respetar a los hermanos, porque si no nos puede ir mal. Cualquiera que se enoje contra su hermano, cuando te enojas y le dices cosas terribles a tu hermana, ¿qué perdiste? El control. Y aquí dice el Señor que una persona que escucha su palabra puede llegar a tener control sobre sus emociones. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Quién tiene Mateo 5:27? Vamos a leer 5:27 y 28. Los mansos controlan aquí. A ver, ahí sí lo ves mejor. Los mansos controlan sus deseos. Mateo 5:27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero Dios digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón. Los mansos controlan sus deseos. Los mansos controlan sus deseos. Pues bueno, le tocó mal, ¿verdad? Porque está demasiado chiquito. Pero diríamos que si tienes ahí un dulce enfrente, y es el dulce que dejó el hermano, ¿qué dice aquí? Que no debes de qué? Que codiciar el dulce de tu hermano. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Sí la habrá entendido? Bueno, gracias, A ver, vente para acá. ¿Quién sigue? Mateo 5:37. Ok. Los mansos son congruentes. Mateo 5:37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Por lo que es más de esto de mal procede. ¿Qué significa? Lo que le entendí es de que a veces es malo hablar, porque esto puede llegar a cosas más malas, ¿no? Y que si dices que sí lo vas a hacer, ¿qué debes de hacer? De hacerlo, Eso. de cumplir, No digas a la mejor, oh sí, lo juro, sino mejor cumplirlo. cumplirlo, ¿verdad? Eso es una persona en mansedumbre. Y luego tenemos Mateo 5:43 al 45. ¿Quién lo tiene? Mateo 5:43, ¿nadie lo tiene? ¿No? Entonces los Mateo 6:3 y 4. Mateo 6, 3 y 4. Los mansos son humildes a la hora de dar.
Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Que no alardemos de lo que hacemos y de lo que damos, porque no lo hacemos para el hombre, sino lo hacemos para Dios, y Dios, como dice aquí, nos recompensará en público. El carácter manso también en Mateo 6:19. ¿Quién tiene Mateo 6:19? Los mansos se agradan de ayudar a los demás. Mateo 6:19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Muy bien, gracias, embajadores del Rey. En el Sermón del Monte está explicando el Señor Jesucristo algunas de las características de los que entran en la escalera del reino de los cielos. Si tú lo lees bajo la óptica natural, tú al ir leyendo el Sermón del Monte te vas a dar cuenta que lo que dice excede a la ley del Antiguo Testamento, excede, es mayor aún. Y cualquiera naturalmente va a decir, no, ¿para qué leo la Biblia? Nada más me hace sentir mal. Pero cualquiera que ya está en el Espíritu de Dios, al leer estos pasajes dice, ok, yo no lo hago. Perdóname, Señor, soy pobre de espíritu. Señor, no soy como tú. Pero, Padre, ¿podrías darme un pequeño trozo de tu espíritu? ¿Y qué va a hacer el Señor? Si tú humildemente le pides, yo eso no lo hago, pero podrías darme de tu espíritu para hacerlo algo cuando menos. ¿Qué crees que hará el Señor? Lo hará en grande, lo hará en grande. Entonces, para el cristiano, para la persona que es impactado por el Espíritu de Dios, la Biblia ya no es una serie de condenaciones y leyes que no cumplo, sino son posibilidades de lo que Dios puede hacer en mi vida. Y lo que si yo le pido humildemente que lo haga, el Señor lo hace, lo puede hacer. ¿No resucitó muertos? ¿No limpió leprosos? ¿Qué no podrá hacer el Señor? ¿Cómo obtenemos esa mansedumbre? La mansedumbre llega por Cristo. Si ya entonces estás en el camino del reino de los cielos y ya llegó el Espíritu Santo a darte esa conmoción interior y esa necesidad de que Cristo esté dentro de tu vida, ya entonces el espíritu de mansedumbre de Jesús está contigo. Juan 5:30, Jesús dijo, no puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. Jesús no buscaba su voluntad. ¿Era buena la voluntad de Jesús? Era muy buena, pero aún el mismo Jesús sabía que era una voluntad humana. Dice, sino la voluntad del Padre que me envió, la voluntad del Padre. Jesucristo era manso y en ese sentido nos invita a estar en esa mansedumbre. ¿Cómo se da esa mansedumbre? ¿Cómo es que llega a nuestras vidas la oportunidad de ese cambio en mansedumbre? Y vamos a ver este video, porque yo en mucho decía, pues como un caballo, cómo se amansa un caballo. Y de hecho hay muchas destrezas en el internet, en YouTube que vi, pero normalmente son de castigo, de premio y error en general, así es como amansan los caballos. Pero me encontré con este video de cómo amansan a los caballos en Argentina, y yo creo que
más claramente nos anuncia cómo es que Dios trata con nuestras vidas. Vamos a verlo. La doma india es una técnica que se utiliza para amansar al caballo sin recurrir al castigo. El indio Pampa, gran interpretador de los signos de la naturaleza, desarrolló esta práctica basada en una comunicación gestual y sensitiva con el caballo. Los encargados de establecer este vínculo eran llamados susurradores. Observo cómo el domador, evitando el dolor, se gana la confianza del animal y lo persuade a realizar las actividades asignadas para el futuro. Jamás le sacude un golpe, porque lo trata al bagual con paciencia sin igual. Al domarlo no le pega, hasta que al fin se le entrega, ya dócil el animal. Decía sorprendido José Hernández en el poema nacional Martín Fierro acerca de esta forma de domesticar al caballo. ¿Entendiste? ¿No se asemeja a la manera en que Jesucristo empieza a tratar con nosotros? Antes de llegar a Él, evidentemente, dolor y golpes. Golpes que nosotros procuramos. No fue Dios el que cómo me castiga. No, eso no lo ganamos por andar en la soberbia y en la rebeldía, ¿o no? Y lloramos, pues claro. Dios permitió, sí, lo permite porque tú quisiste andar fuera de su cobertura. Y yo siempre pregunto, ¿usted quiere más golpes? ¿Hasta cuándo ya quebrará su soberbia? ¿Quiere más? Adelante. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Que deje usted de sufrir, que deje, que encuentre el consuelo, que deje de andar en su propia soberbia. ¿Hasta dónde quiere llegar? ¿Ver sufrir a sus hijos por donde hasta su soberbia le ha llevado? ¿Ver su futuro destrozado por las malas decisiones? ¿Hasta dónde quiere llegar? Y cuando lloramos, cuando clamamos a Dios y le decimos, Señor, ya basta, entra a mi vida, actúa, Señor Jesucristo, sé que hay esperanza en ti. ¿Qué hace el Señor? Claro que sí, yo estoy contigo. Yo soy tu susurrador. ¿Y qué hace? El viento apacible, así dice la Escritura en el Antiguo Testamento, este espíritu que llega y susurra nuestras vidas y empieza a actuar y nos empieza a domar, a amansar con su amor. Y nos damos cuenta cuánto nos ama el Señor. Y el caballo, si ve que hace y hiere por su movimiento torpe al que le ha abrazado y le ha mostrado su amor, ¿cómo se sentirá el caballo? Por haber herido a su domesticador. Mal, ya no lo vuelve a hacer. ¿Cómo crees que se siente Jesús cuando tú le fallas? ¿Cómo se siente Jesús? ¿Enojado? No. Dice la palabra de Dios que entristecemos. No contristéis al Espíritu Santo. Dios se duele
por tu orgullo. Dios se duele por tu rebeldía. Él te ama. ¿Por qué se duele? Porque te ama cuando tú andas en orgullo, cuando andas en vanidad, cuando no actúas de acuerdo a sus propósitos. ¿Cuál es la redirección de esta persona mansa y humilde? Sumisión a la voluntad de Dios. Subráyale si puedes ahí. Te sometes a la voluntad de Dios. En el Salmo 48 dice, me deleito en hacer tu voluntad. Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Me deleito en hacer ¿qué? Tu voluntad. Me deleito. ¿No te deleitas en hacer su voluntad? ¿No te sientes bien cuando estás actuando de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿No te deleitas? ¿Te gozas? ¿Te alegras? Y cuando no lo haces de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿cómo te sientes? Tú sabes, fue un momento de placer, porque normalmente tiene que ver con nuestros placeres y deseos. Fue un momento de placer. ¿Y después qué sigue? Después del placer sigue la tristeza. Pero en el caso de hacer la voluntad de Dios, después de cierto esfuerzo, viene la alegría. La ansiedad es el mal que atienden los psicólogos actualmente. Los psicólogos, psiquiatras, hay un mundo lleno de ansiedad. Porque hay una gran enfermedad que se ha agudizado, es la enfermedad del deseo de control, deseo controlar. La gente cada vez más vivimos en el control y con la sociedad de consumo pues se ha insertado la idea de que nosotros podemos tener todo el control, aún de aquello que no tenemos, pedimos crédito y lo tenemos, controlamos. Por eso en la época del COVID, ¿te acuerdas? Ya se nos está olvidando, ¿verdad? ¿Qué pasó? Todos perdimos el control. ¿Están de acuerdo? Hasta en las iglesias, en casa. Hubo mucha ansiedad. ¿Por qué? Porque la gente vio que las cosas se salen del control. Y entonces, ¿hacia dónde vio? ¿Hacia dónde giró? Hacia la ansiedad, hacia la preocupación, hacia el nerviosismo. En esas épocas es cuando más gente se divorció, porque no pudo superar esa ansiedad. Cuando hay mansedumbre, el hombre manso, la persona mansa, acepta que se haga la voluntad de Dios y sabe que hay cosas que no puede controlar, pero sí puede controlar el buscar la voluntad de Dios. Eso sí lo puedes controlar. ¿Por qué estás aquí? Porque gustaste, yo espero, ¿verdad? ¿O alguien viene obligado? Se me hace que Lisandro un poquito, ¿verdad? Pero bueno, está bien, hay que obligarlos. Pero ¿alguien más viene obligado? ¿O trae una pistola aquí de su esposa? Ahora o vas o te doy un disparo. Ahí viene ya. ¿Sí? ¿No? No, ¿verdad? ¿Es agradable hacer la voluntad de Dios? Es agradable. Y el hombre manso acepta que es agradable hacer la voluntad de Dios. Jesucristo oraba así: Padre nuestro que estás en el cielo, hágase tu voluntad, así como en el cielo, Señor, hágase en la tierra. ¿Cómo se está haciendo la voluntad de Dios en el cielo? Con alegría, con gozo, con paz, con plenitud de vida. ¿Y cómo se hace la voluntad del hombre? Con esfuerzo, con sudor de su frente, con traiciones, con alegrías, y ahí andamos. Pero cuando le pedimos que se haga la voluntad de Dios, la aceptamos. Y la paz llega a la vida de la persona, llega la aceptación, llega la paz. Ya no puedo cambiar mi pasado, pero pude haber hecho mucho en el pasado. Dios pagó el precio por eso que no hiciste en el pasado. Dios lo pagó. O lo que hiciste mal en el pasado, Dios paga ese precio. Jesucristo lo pagó. No puedo cambiar mi físico. Si yo tuviera otra nariz y me hiciera una cirugía, a lo mejor así se fijan más en mí. Y que llega la persona mansa, sabe, este es mi físico, chaparrito, gordonflón, pero aquí está mi físico. Me amo, me acepto.
Porque mira, personas que uno diría, ¡ay, qué guapura! Y hablas un poquito, le escarbas. ¿Y cómo te sientes respecto? No, es que estoy feo, estoy flaco, alto, de lo que sea. ¿Usted sabe dónde se producen los mayores homosexuales? En los que están en el fisicoculturismo. Muchos de ellos se convierten en eso. ¿Por qué? Porque están viendo al otro que ya tiene más músculo, ya tiene más peso. Entonces, hoy sí, yo quiero ser. Y empiezan a perder el gozo de su identidad. Y no se diga a las mujeres, ¿verdad? Cuando están faltas de inseguridad de sí mismos, empiezan a trastornarse. No puedo cambiar a mi familia. ¿Puedo cambiar yo a mi familia? No puedo cambiar a mi familia, pero yo sí puedo cambiar. ¿Yo sí puedo cambiar? Yo sí puedo cambiar. Dios puede cambiarme, ¿no? Yo puedo permitir que Dios me cambie, eso sí. A mi familia, a mi esposo, a mi esposa, no. Pero Dios ya le pedí que me cambie y lo está haciendo. La presencia inunda la vida de una persona y por eso se acopla a la voluntad de Dios. La otra es que se somete a la palabra de Dios. Hay sumisión a la palabra de Dios. Repita conmigo. Hay sumisión a la palabra de Dios. El Salmo 19, 9 dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Y qué dice el siguiente versículo? Deseables son más que el oro y mucho más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. La palabra de Dios se vuelve dulce, pero usted no la cumple totalmente, pero es dulce porque me hizo ver mis errores. Un borracho fue convertido al Señor, era un alcohólico. Un día o varios días después de su conversión, alguien amigo de él, pero que no creía que ese exalcohólico realmente llegara a estar en sus cabales, se burló de él y le dijo, ¿a poco crees en Cristo? ¿Crees que Cristo hizo el agua se convirtiera en vino? Y rápidamente el exalcohólico dijo, no sé qué decirte. Pero lo que sí sé es que mi vida de alcohólico se convirtió en una persona sin alcohol. Eso sí lo sé y te puedo asegurar que ya sucedió. Cuando uno nace de nuevo, acepta la verdad de la palabra de Dios, ya no la cuestionamos. Aquello que leemos y no nos queda claro, en mi caso yo era un ferviente admirador de la evolución. Todo el que ve National Geographic y todo lo que vemos en la televisión sobre cómo van los dinosaurios y luego se extinguieron, y luego cómo pasó la lagartija a ser un chango y el chango en persona, pues dice, no, pues la evolución. Y yo empecé a leer la Biblia y yo decía, mira Señor, te voy a creer a ti el Nuevo Testamento, pero eso de la evolución no lo voy a creer. Y como si el Señor me contestara, vamos a ver. El Señor no va a forzar a nadie, pero yo seguí con Cristo en el Nuevo Testamento y llegaba al Antiguo Testamento y decía, no, sí Señor, lo hiciste en un día, pero bueno, fueron siglos, millones de años y tal, y una evolución de por medio, ajá. Y al correr de 3, 4 años, Dios puso en mi corazón como diciendo, ¿y por qué no investigas qué dicen más científicos acerca de eso? Tú te has quedado con una idea de ciertos científicos, ¿por qué no exploras otros ciertos científicos? Y me puse a ver científicos cristianos que creían que Dios era el creador de todas las cosas. ¿Y sabes qué me topé? Que muchos científicos antiguos grandes, Newton entre uno de ellos, creían el Dios creador. ¿Y sabes qué me encontré? Que científicos actuales que eran evolucionistas han caído en las cuentas en base a todo lo que han estudiado, que no puede haber otro más que un creador, que nadie pudo haber diseñado esto por el azar, como dice la evolución. Eso yo lo descubrí cuando dije, ya Señor, caigo, te acepto, creo en tu palabra. Pasó tiempo, pero al final
el Señor venció. Y así ha sido siempre. Por eso se somete uno a la palabra de Dios. Uno entiende, hay cosas que no entiendo en la Biblia. A ver, estas cosas parece que se contradicen. Y el Señor puso en mi corazón. Quizás yo soy el que estoy mal, ¿no? La palabra de Dios nunca se contradice. Entonces yo estoy entendiendo mal los textos. Y así busco indagar y al final me he encontrado, en efecto, Toño, tú eras el que estabas equivocado. Por otro lado, hay sumisión a la iglesia de Dios. Ya llevamos 3. Primero, sumisión ¿a qué? A la voluntad de Dios. Sumisión a la palabra de Dios. Y sumisión a la iglesia de Dios. En primera Timoteo 3:15 dice Pablo a Timoteo, para que citado sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿A quién se está refiriendo? A la iglesia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Yo llegué a Cristo gracias a que había una iglesia del Dios vivo. Y yo creo que tú llegas a Cristo gracias a que hay una iglesia del Dios vivo. Alguien de esa iglesia te habló a ti. La iglesia es un organismo vivo. Y la iglesia no trabaja en base al beneficio económico como las empresas que vemos a nuestro alrededor. La iglesia se ha sostenido por el Espíritu Santo que ha actuado en cada uno de los creyentes, en base a cada uno de los dones que Dios reparte en sus hijos, es como se avanza en la iglesia. Y cada hijo en el Espíritu Santo se somete a esa iglesia. Quiere estar con los hermanos para estar fortaleciéndolos según el don que Dios me dio. ¿Te acuerdas que había una parábola en Mateo 25:17 que Jesús habla de unos talentos? Que a uno le dio 1, a otro le dio 2 y a otro le dio 5. El de 5 dio otros 5, los puso a trabajar. El de 2 talentos lo puso a trabajar y tuvo otros 2 talentos. Pero el que tenía un talento, ¿qué hizo? Fue y lo escondió, lo guardó. Dice, porque sabía que eras un hombre duro, en la ilustración, en la parábola. ¿Y qué hizo Dios? Siervo malo y negligente. Sabías que yo era duro y que te iba a exigir resultados. ¿Y qué hiciste? Fíjate, el siervo le dice, Señor, sabía. ¿Era su Señor? No estaba sometido a su Señor, no estaba sometido a la voluntad de su Señor y no se sometió a la iglesia del Señor. Quiso hacer las cosas a su... ¿Tú crees que si no le hubiera preguntado cuando vio al del 2 y al de 5, oye, ¿qué estás haciendo el de 2? No vaya a ser que lo pierdas, ¿no? El del 2 haber dicho, pues es que es lo que quiere el amo es alguien bien productivo y hace las cosas. Yo voy a actuar como el amo, ¿no? ¿No hubiera recibido información eso si hubiera estado congregándose? A ver, no me contesta porque no escucharon. A ver, el del 1 habla con el que le da 2, ¿sí? Y ese fue y lo esconde. Y el de 2 ve que está activo. Los domingos llegan a la iglesia y entre ellos hablan. Y este del 2 pues está viendo que está bien activo con sus 2 talentos. Si este le hubiera preguntado, el del 1, oye, ¿qué haces? No, pues voy a hacer lo mismo del dueño. El dueño siempre está activo, no vaya y esconde sus cosas. ¿No hubiera reflexionado sobre lo que está haciendo? Yo creo que sí, ¿no? Hubiera dicho, ay, ¿no? Pero ¿qué ha de haber hecho este del 1 talento? No tan solo fue y enterró, sino además, hermano, ahí nos vemos el domingo. Y luego, pues ahí nos vemos, ¿eh? Nos vemos, qué virtual, que pues quién sabe, ni viene el hermano. Cada que llega es un nuevo invitado, porque, bienvenido, hermano. No, ya vine hace un año, es más, vengo llegando desde hace 10 años. Pues sí, ¿verdad? Porque no estuvo de acuerdo a someterse a la voluntad de Dios a través de la iglesia de Dios. Si es una iglesia de sana doctrina, busque otra iglesia, pero acomódese a una iglesia
de sana doctrina. ¿Para que se acomode? ¿Para que esté cómodo escondiendo su talento? ¿Usted qué cree? ¿Qué le va a hacer una iglesia? ¿Qué va a buscar o procurar que usted haga? ¿Que esté escondiendo su talento? ¿Qué va a procurar una buena iglesia? Que usted lo ponga a trabajar el talento y va a buscar a través de la sana doctrina decirle, mire, sí, usted tiene miedo, usted cree que no puede, pero el Espíritu de Dios sí puede en usted. Créale al Señor, déjese amar, déjese amansar, abrazar por el Señor, porque en su amor el Señor va a hacer de usted una persona sin cobardías. La siguiente es sumisión al discipulado. Por favor, subráyelo de nuevo. En Santiago 1:21 dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. La persona que tiene el nuevo nacimiento se sabe necesitado de ser enseñado. Está dispuesto a aprender, a no ser demasiado orgulloso para recibir enseñanza. La iglesia de donde yo provengo, una iglesia en Toluca, el Señor me mandó a esa iglesia. Había estado en otras 2 iglesias, pero el Señor puso en mi corazón moverme hacia esta otra iglesia. Y entonces llegué, ya sabía cosas de la Biblia, y el pastor, una persona mansa y humilde, muy sencilla. Cuando ya fui 2-3 meses a la iglesia y vio que era del Señor el que yo estuviera asistiendo a esa iglesia, me dice, ¿puedo ir a su casa? Lo recibimos, pastor, venga usted, y nos dice, miren, yo sé que usted, me dijo, yo sé que usted es muy preparado, habla muy bien de la escritura, así es que no sé si podría servirle. Primera cachetada, ¿verdad? Con guante blanco, como diciendo, y sí, pues, si la agarré, o sea, medio soberbión, ¿no? Yo, hermano, aleluya, gloria a Dios. No sé si pudiera servirle. No, pastor, sí. Bueno, es que tenemos un discipulado. Todos los que llegan a la iglesia les damos un discipulado básico. Empezamos desde cero. ¿Usted lo quisiera recibir? Otra cachetadota, ¿no? Como que no, yo ya sé mucho, he estudiado varios cursos. Claro, pastor, no, sí, lo quiero recibir. Por favor, ¿podría yo venir a su casa? Bueno, ya esa no fue tan cachetada, porque yo sí era hospitalario, ¿no? Sí, pastor, ¿cuándo quiere usted que tomemos el discipulado? No, cuando ustedes digan. Ay, bueno, me ganó su mansedumbre. Me enseñó mucho el pastor Pablo. ¿Qué entendí? Que es sumisión al discipulado, a la manera en que Dios ha dispuesto que yo crezca. No va a ser a mi manera, va a ser a la manera de Dios y el discipulado en el cual me inscribo y avanzo. Sumisión a la aceptación, ya vamos 5. A ver, ¿la 1 cuál es? La 2. La 3, a la iglesia de Dios. La 4, sumisión al discipulado. Y la 5, sumisión a la aceptación del valor del otro. Hechos 10:26, siempre me ha asombrado Pedro. Pedro, el baluarte, el líder de la iglesia que estaba iniciando, la iglesia primitiva, cuando va a ver a Cornelio, un centurión que va por él, porque un ángel le dice, llámalo a él, está en tal lado, en tal casa, y llega Cornelio, el centurión, tenía invitados, va y se arrodilla frente a Pedro. Los papas que dicen que son los sustitutos de Pedro, ¿no? Y Cornelio va y se arrodilla. ¿Y qué hace Pedro? Bésame la mano. ¿Así se puso Pedro? ¿Qué dice ahí? Dice Hechos 10:26, más Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y lo levantó. ¿Qué pasa cuando uno estamos en la plenitud del Espíritu? Reconocemos primero que si llegamos a Cristo no fue por nuestros méritos, sino llegamos a Cristo
Por su gracia nos agarró del lodo cenagoso y de ahí nos rescató. ¿Qué valemos nosotros por nosotros mismos? Nada. Si valemos algo es por la gracia de Dios que ha infundido su Espíritu en nosotros y nos permite andar en esta nueva vida. Los apóstoles no menospreciaban a los demás ni se creían mayores. Por eso dice más tarde Pablo en Filipenses 4, 5 y 6, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, el Señor está cerca. ¿Usted cree que testimonio deja un cristiano cuando va al del lavado de autos y ya se lo tiene y ve una huella y ¿qué hace? Muchacho, venga, mire qué feo, cómo deja ahí, ya pagué 70 pesos y vea usted que me deja ahí una huella. Ay, por favor, no sea sangrón. ¿Está usted valorando el trabajo de ese muchacho? Pues no, ¿verdad? Vamos a estar de exigentes. No, ¿por qué me tiene? Si yo le pago, me tiene. Una persona le decía, oye, ¿tú das gracias en la casa? Dices, ¿me pasas las cosas, por favor? Dice, pastor, ¿por qué? Si es lo que tiene que hacer mi esposa, me tiene que servir. Y ella lo hace. ¿Por qué le tengo que decir, por favor? ¿Usted cree que tengamos que pedir las cosas, por favor? Eso es gentileza, hermano. Ahora, ¿usted cree que tengamos que dar gracias? E igual decía otra persona, ¿pero por qué? Pues si él es lo que tiene que hacer. Era sincero, ¿no? ¿Por qué le tengo que dar gracias si es su trabajo? Pasarme la tortilla caliente. ¿Usted cree que es gentileza o no? Mire, a lo mejor usted en Estados Unidos no hay problema. No son tan mexicanos, ¿verdad? ¿Cómo somos los mexicanos? Los mexicanos sí somos de saludo, ¿o no? Nos saludamos. Y el que no saluda, pues como que qué raro, ¿no? Pero bueno, de un gringo aceptamos porque así son su cultura. Hay gringos que nada más te saludan así. Pero es su cultura, ¿qué le vas a criticar? Pero nosotros, ¿qué cultura tenemos? Y mire, aquí en Capulac todavía me enseñó, yo venía de Toluca, allá somos una cultura más fría. ¿Está de acuerdo? Ay, qué fuerte dijeron. Pero sí. Llegué aquí a Capulac y yo vi que todos se saludan. Ay, no, qué flojera. Bueno, si llega ahorita y se pone a saludar, ahí sí no, ¿eh? Pero bueno, en general tenemos que ser gentiles. Ahora, si yo no puedo ser gentil porque así no me educaron, ¿qué hago? Le pido a Dios de su Espíritu. Señor, yo fallo, mire, y ya varios me han dicho, pastor, usted va por manejando y no saluda. Usted pasó y no saludó. Eso es falto de gentileza, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Ya me están acusando, ¿no? De grosero. Pero la verdad es que yo pongo mucha atención en el camino. Ya saben cómo manejo. Muy bien. Bueno, voy a saludar. Mejor no, dice mi esposa, no, es que me crié culturalmente en el auto en Chilangolandia, en el DF, entonces manejo como chilango, entonces pues, por favor, los de Capulac son muy buenos para manejar, pero yo vengo de la ciudad de, imagínense, si todavía me se quejan de mí, bueno. Pero debemos y podemos en Cristo Jesús ser gentiles. Eso es señal de mansedumbre. ¿Señal de qué? Mansedumbre. Así es que termina diciendo el Señor, bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra, tendrán la tierra por herencia. ¿Cuáles son los beneficios de la mansedumbre? El reino de los cielos aquí en la tierra, ¿eh? ¿Cuál es el beneficio? Se quita la razón a la queja y se procede a la acción, se le quita combustible al fuego del pecado.
La mansedumbre apacigua nuestro paso. Es que si yo no me hubiera casado con él, yo no me hubiera casado con ella, y ahí está uno, dale, dale. Cuando llega la paz con el Señor, que dice uno, sí, cometí muchos errores, pero gloria a Dios, de aquí me sacó el Señor. Y ahora así están mis circunstancias, y Señor, gracias por estas circunstancias. La mansedumbre permite eso. Por eso la mansedumbre permite aceptación de lo que no puede controlarse e intensidad en lo que sí puedo controlar. Ya lo que no puedo controlar, se lo dejo a Dios. Hay cosas que no voy a poder controlar. ¿Puedes controlar tu futuro? No. Sí puedo controlar mi presente, mi hoy. Hoy lo tengo. Ello es el afán de cada día. Y hoy, Señor, lo primero que voy a controlar en cuanto me despierte es que mis pensamientos se vayan a ti. ¿Eso sí lo puedo controlar o no? Sí puedo ver mi carencia, mi sed, sí puedo ver que se dibuja un día complicado, y sí puedo decirle, Señor, Señor, ayúdame, Padre, ayúdame, quiero aprender a orar, quiero estar más en comunión contigo. Y por otro lado, la herencia, una de tantos regalos que da la mansedumbre, es que se quita la ansiedad por lo que no se tiene y se llega a la paz que sobrepasa todo entendimiento. De ahí viene el contentamiento de lo que sí tengo hoy. Contentamiento por lo que sí tengo. Dejo de ver lo que no tengo, dejo de ver lo malo, dejo de ver lo injusto, dejo de ver lo impuro, dejo de ver lo demás, y vengo a ver lo que Dios sí da. Jesucristo quiere llegar allá adentro y darte la paz que necesitas. ¿Por qué no se lo pides al Señor Jesús? Su Espíritu está aquí y Él quiere obrar en ti. Señor Jesús, te damos gracias porque tú hablas a nuestras vidas de muchas formas, nos susurras. Compras nuestro amor con tu amor. Y compras, Señor, nuestras vidas con el precio de tu sangre. Nos amas, que continuamente sigues llamando a nuestra puerta y sigues diciendo, aquí estoy. Señor, cada uno de los que hoy estuvimos aquí escuchando tu palabra sabe de la necesidad de ti, y gracias te damos porque te estás ofreciendo para darnos una nueva vida. Hazlo, Señor Jesucristo. Gracias. Amén.